Plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Bien, estamos de vuelta y ahora es el turno de la plástica. ¿Y quién si no va a ser el guía que Andrés Bestarmayo? ¿Cómo le va, Andrés? Pero muy bien, acá tratando de emularlo un poco. ¿En qué? Y Usted es un grande. hoy me Usted es un vine grande. preparado especialmente para... ¿En serio? No me diga que se afectó la barba también. Pero también, ¿cómo no? No ¿Cómo me no? diga. Usted sabe que este espacio hay que cuidarlo. Eso sí. Ya son 8 años de trabajo. Y usted lo cuida. Y yo aprendí al lado suyo que el espacio hay que dignificarlo también con la vestimenta. Muy bien, muchas gracias por el concepto. Y yo aprendí a su lado que los artistas de su estatura hacen que esto tenga significado. Bueno, muchísimas gracias. Andrés, el otro día yo por lo menos sí. me quedé con la idea que daba para más. ¿Cómo no? Esto del oficio y el lenguaje. Sí. ¿Te parece que podemos ahondar un poco más? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, yo hablaba el otro día de la diferencia que podíamos muchas veces encontrar entre nuestros maestros cuando ellos hablaban de oficio, que involucraba el oficio. Y muchas veces lo dejaban casi hasta con un planteo. Los que veníamos sin ninguna herramienta, lo veíamos casi como algo mágico. Pero entraba casi en un discurso poético. Entonces nunca podías comprender exactamente qué abarcaba lo técnico y qué pasaba con ese más allá que te hablaban, que uno creía que era poesía. Y era en cierta medida esto que intentamos desarrollar la charla anterior sobre el lenguaje, ¿no? La diferencia entre materiales, técnica y específicamente desde un contenido plástico, esencialmente plástico. Hablábamos que también la plasticidad se da en emular el alma, por eso lo de artistas plásticos. Y a partir de ahí uno empieza a comprender un poco más, ya de grande, cómo esos límites o esas fronteras, como decías vos el otro día, son tan difíciles de marcar, ¿no? Hasta dónde va una cosa, hasta dónde llega la otra. En este sentido, cuando ingresamos a las escuelas de Bellas Artes, lo que aprendíamos eran los oficios y tratábamos de ser lo más fieles posibles a lo que nos decían, justamente por tratar de incorporar esa técnica y esos elementos básicos para podernos expresar. Pero siempre estaba en relación a una búsqueda de parecido. Entonces, ¿qué pasaba con esto de que se estaba trabajando en las vanguardias y ya pasado el Di Tella, ¿no? Después surge un movimiento y una agrupación que se llamó CAIC, que trabajaban más con conceptos conceptuales esencialmente o un informalismo. Entonces era difícil entender, y mismo desde la mirada más conservadora de las escuelas, qué sentido tenía, ¿no? Generalmente esa ruptura con lo académico y qué pasaba entre lo que estábamos haciendo nosotros y ese mundo paralelo que existía en la calle, existía en las galerías. Entonces es interesante cómo uno que trataba de entender las dos partes, qué pasaba en la calle o qué pasaba en estas galerías, que estos artistas eran reconocidos, y nosotros que estábamos haciendo el ABC, ya hasta nuestros maestros ya eran mal vistos, ¿no? Porque se habían quedado en el pasado. Hay una anécdota muy linda de un crítico importante para los 80, que cuando va a la Cárcova el tipo nos mira, nosotros estábamos trabajando en el taller de mural, incorporando técnicas de fresco, de esgrafiado, y sentíamos que estábamos en el meollo de la cosa, ¿no? Entonces viene y dice, ¿saben lo que pasa? Y nosotros estábamos esperando que nos digan, qué bueno lo que están haciendo. Aplausos. Esto es una naturaleza muerta, y está muerta. Y hasta le puso y lo subrayó, ¿viste? Claro, te imaginas en ese momento uno con 20 y pico de años se lo quería comer, ¿no?
pero en parte, ves, esas idas y vueltas nos han hecho reflexionar, nos han hecho replantearnos por qué esa mirada hacia las academias y esta mirada que tenía una visión conservadora de la formación nuestra, y cómo nosotros nos teníamos que ir readaptando rápidamente a nuevos conceptos y a nuevas formas de expresarse o de comunicar. Y ahí empieza esto, que sin esas herramientas que yo hablaba el otro día de López Churra, de lo que había hecho esa materia de historia del arte, de las herramientas que yo nos daba, sin esos elementos era más difícil todavía entender lo que se estaba haciendo. Y es más, como generalmente el que improvisa, el que trabaja con una impronta natural, muchas veces la hace porque le sale, pero no entiende el porqué ni desde dónde lo está haciendo. Y tiene que recurrir a alguien para que le explique o le escriba, ¿no? Los críticos, los analistas o un maestro, que le diga qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Nosotros por ahí teníamos demasiada información, pero no estaba esa impronta de tirarte a la pileta y desarrollar lo que sentías. Siempre estabas esperando que te digan cuál era el paso siguiente. Entonces imagínate, en 11 años de carrera, mucha gente, cuando le decían, bueno, se recibieron, se tienen que ir, necesitaban todavía, ¿entendés?, el apoyo o la supervisión de un maestro que le vaya diciendo lo que había que hacer. Así que nunca, como hablábamos el otro día, si era una educación inductiva o deductiva, nunca está ese límite para determinadas personas dónde está ubicado. Porque ves que hay mucha gente que trabaja con su impronta intuitiva y la desarrolla y por ahí llega más lejos que aquel que tiene todas las herramientas y toda la formación académica. Así que en ese sentido la plástica es interesante para analizar y a mí me gustaba por ahí comentarte esto. Ya habíamos hablado y aquellos que lo quieran seguir ya está subido a internet, a YouTube, el programa anterior. Así que si quieren saber algunos poquitos más, ahí estaría el arranque de esta charla. Y en esto me interesaba cómo el estado de ánimo o las distintas situaciones sociales que vivió la humanidad se reflejan automáticamente en el lenguaje plástico, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo nosotros veíamos un informalismo sin saber ni qué era el informalismo, y cuando íbamos a la academia los viejos nos decían, eso se están verseando, eso no es lo que hay que hacer, pero cumplía una función muchas veces muy potente y también corría atrás de lo ideológico, ¿no? Entonces, nunca sabes exactamente también cuál es la influencia de quién te está diciendo, ¿entendés si esto está bien o está mal? Claro. ¿Ah? Entonces, a ver, dale. Estás hablando de que como ir dejando mojones, testimonio de época. Claro, claro. Y vos fíjate que si yo sigo lo que me dice mi papá, voy a estar mucho más enganchado a lo que él quería decir, a que lo que está necesitando ese joven para expresar. Y muchas veces no tiene las herramientas, pero tiene los fundamentos de lugar y de tiempo que le dan mucho más fuerza que las herramientas. ¿Sí? Cuando nos corrigen por ahí la sintaxis de una frase. Bueno, la idea era decirlo. Bueno, venís vos y que tenés una ortografía mejor o una sintaxis mejor, me decís cómo expresarlo. Pero el sentimiento está ahí y la necesidad básica está ahí. Con la plástica pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que muchas veces, si le pones ese conocimiento, frenás la intención y el sentimiento. ¿Tá? Y muchas veces se prioriza ese sentimiento vital que el conocimiento, que sería adquirido, no lo que te está pasando. ¿Tá? Entonces ves que ahí cuando empezamos a ver procesos en la historia del arte, están en cierta medida espejando esa situación psíquica y emocional de esa sociedad, que muchas veces la sociedad no tiene las herramientas y estamos, los artistas, los que estamos ahí, y por ahí tirando, y muchas veces incomprendidos, ¿no? por haberse adelantado. Entonces, en ese sentido, ves que lo quiero asociar a esto. Si yo sigo la academia y sigo el proceso en cierta medida académico, nosotros estamos ligados netamente a Europa.
Nuestra generación quiso romper ese vínculo y empezar a trabajar desde acá. Ahora, hablar desde América sin ser americano es muy difícil. O sea, ¿qué tengo yo de aymara? ¿Qué tengo yo de guaraní? Y muchas veces esta estructura capitalina o centralista bloquea o no deja hablar a esas culturas para que nos enriquezcan. Y cuando uno quiere ser el intérprete, está interpretándolo desde afuera, no desde la esencia misma. Es una ¿no? impostación, Claro. en este caso. Entonces, muchas veces, y eso me costó mucho tiempo saberlo y aprenderlo, ¿no? Y muchas veces uno está diciendo, bueno, pero no tienen que perder su lenguaje, no tienen que perder su música, no tienen que perder sus bailes, sus imágenes. Y cuando nosotros nos tomamos como inmigración, decimos, ¿y dónde está nuestro lenguaje madre? ¿Dónde están nuestros bailes? ¿Dónde están nuestras creencias? ¿Entendés? Que desde ahí hay una relación directa entre lo que sería tu propia historia y específicamente tu lenguaje. Cuando vos eso lo quebrás y tenés que aprender el del otro, ves que ahí hay cortocircuitos por todos lados, que nadie te lo cuenta ni te lo explica. La mayoría de los argentinos tienen una raíz italiana, pero hablan en castellano. O sea, mirá vos el cambio que tuvo que hacer ese cerebro de todos esos pibes, de nuestros padres, de nuestros antecesores, lo que tuvieron que hacer en tan rápido proceso, ¿no? En las charlas tanto con Ponciano como con Antonio Pugía, ellos que habían sido inmigrantes tuvieron que reacomodar todo su proceso de pensamiento en función a lo que le decía la capital. Entonces, en ese sentido, ves cómo lo podemos vincular directamente a la Argentina, pero siempre está la información que viene de afuera. Y entonces, la imagen desde el punto de vista cultural es muy fuerte desde la iglesia. Nosotros tenemos una impronta muy llegada desde lo religioso y específicamente desde lo católico. Quizás Uruguay no tiene una influencia tan fuerte en la educación como lo tiene la Argentina ni Chile desde la educación católica. Entonces ves que ahí está ligado directamente la imagen de ese clasicismo, no tanto del gótico, que dice lo que habría que pintar y nos asociamos a Miguel Ángel, a Leonardo, a una visión clásica, ¿no? Determinado patrón. Claro. Entonces, cuando ya empezamos a ver otros cambios de lenguaje y específicamente de métodos, nos empieza a extrañar y no lo entendemos. Pero, llegado el caso, llegamos al impresionismo y nos encanta por esa luz, por esa vibración de color. Entonces vemos a un Monet y nos maravilla y más veces nos lleva de nuevo para Europa. Aunque podríamos tener tanto en Mendoza como en el norte argentino, esa vibración cromática, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí ves la atracción de cómo alguien que se contraponía ideológicamente por ahí con una visión católica, en Francia, con visiones anarquistas, con visiones panteístas que creían más en la naturaleza que en la visión divina del catolicismo, intentan tratar de transcribir dónde estaba esa esencia divina en la naturaleza. Y entonces ya la pincelada que tenía el clasicismo no le servía. La articulación del color como lo incorporaba un Leonardo tampoco le servía. Entonces empiezan a lograr una yuxtaposición, nosotros decimos, de pinceladas, una vibración constante de pinceladas y se rompen con los límites. Entonces vos ves articulaciones de manifiestos directos que hasta ese momento era una locura. Y ahí vos lo tenés por ahí, a alguien que se pasa de límite por su estado emocional y psíquico, que es Van Gogh. ¿Entendés? Entonces ahí te arman un perfil. Como esto tenía mucha crítica, y mucha crítica desde adentro. Imagínate que lo estaban haciendo en Francia, donde todo el conocimiento académico estaba ahí, a flor de piel. Los maestros le decían, esto es un bodrio, ¿qué están haciendo? Están locos, son fieras. Y entonces aparece un Cézanne que dice, no, hay que ponerle el orden. Y arma toda una estructura que está basada en las formas puras.
¿Por qué? Porque eran panteístas, ¿entendés? Entonces estaban buscando las formas puras esenciales de la naturaleza. Entonces asocian un cono con un pino, un cilindro por ahí con otra copa de un árbol o con un cerro, y empiezan a articular ese desbande que había tenido el impresionismo con un post-impresionismo que articulaba a veces una composición interna. O sea, le daban más importancia a la composición estructural del cuadro para no bandearse. Entonces, si yo tengo una estructura... Ordenaban el islote. Claro. Entonces, ves que si yo tengo una estructura, yo arriba me puedo bandear todo lo que quiera. Es como en la música, ¿viste? Claro. Tenés un compás, bueno, jugá, pero vos después tenés que volver acá. Claro. ¿Entendés? Entonces, esto estaba dado en función de esa articulación. Y hay otro personaje muy interesante. Yo hablaba de Van Gogh, que genera lo que va a ser después el expresionismo. Cézanne, que da pie, ¿ves?, desde las formas puras al cubismo, y la articulación de otro personaje muy interesante, Gauguin, que había sido, la abuela había sido peruana, había tenido un pasaje por América, siempre estuvo ligado al primitivismo y al arcaísmo, porque buscaba el origen, entró vez más en un concepto simbólico del color. O sea, articular el color ya no con lo que veo, sino con lo que yo estoy simbolizando y sintiendo de ese color. Entonces por ahí te pone o un caballo violeta o un caballo amarillo, simbolizando, ¿entendés?, psicológicamente y con la tradición de estas culturas que él había conocido, en función del color que significaba para ella. Entonces vos tenés ahí, ¿ves? Me parece obvio, pero está, que hay una articulación y por eso son tan importantes. Porque yo desde América digo, ¿qué tienen que ver esto? ¿Y por qué yo lo tengo que aprender? Porque dieron una articulación y un basamento para los que venimos después y cómo ahí se bifurcan o se generan un tridente muy importante que va a dar lugar a tres ismos. ¿Entendés? El expresionismo, el cubismo y el simbolismo. Y cada uno va a estar ligado más que nada a planteos ves emocionales, ¿no? Ya lo ideológico estaba de contraponerse con la iglesia, no ir directamente a la naturaleza y tratar de captar dónde estaba lo divino, que era la luz, y cómo se reflejaba, y cómo yo puedo captar ese instante en la naturaleza. Entonces ves que no es fácil, y por ahí si lo querías agarrar y recortar se te escapaba. Por eso la cantidad de pinceladas que nosotros hablamos con yuxtaposición. Y por eso también en esa yuxtaposición se da una relación muy interesante que es la complementación. Si yo pongo un violeta al lado de un amarillo, pues estás loco, Andrés, ¿cómo vas a hacer esa locura? Ahora va a generar una vibración que a la distancia te va a generar un color intermedio pero vibrante. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí vos tenés ese ismo en relación a este personaje divino de Van Gogh. El expresionismo. Un planteo más racional, Cézanne. Bueno, esto se están bandeando demasiado, se me está yendo toda la mierda, le vamos a agarrar formas y estructuras. Y la otra vertiente, que va a ser que es la de Cézanne, va a dar lugar al cubismo, esta sensibilidad con pinceladas sueltas, va a dar lo que decían las fieras y va a ser el expresionismo, ¿ves? Ya no el impresionismo, sino el expresionismo. Y la otra vertiente la genera Gauguin con ese arcaísmo de volver a los símbolos y de volver al simbolismo. ¿Entendés? En la estructura desde el punto de vista pictórico. Así que ves cómo cada cosa va reflejando y se va tomando y se va desarrollando. Entonces, por ahí el expresionismo dio lugar al informalismo. ¿Entendés? Porque para un académico verlo a Van Gogh era un informalista, era un tipo que tiraba, ¿entendés?, la academia por la ventana. Maestro, siempre un encanto hablar con usted, ¿eh? Bueno. Gracias por estar con nosotros, al por contrario. ser parte del programa. Por vos supuesto. sos uno de los pilares. Por supuesto. Sin vos, no sé si sería lo mismo. Seguramente que sí, pero No, yo seguramente que no. ¿Me permite decir que no? Aguánteselo. ¿Qué va a hacer? Un abrazo. Nos vamos.